Yo creo que como medio pues toca continuar visibilizando y acompañando una situación como esa, porque es parte de un drama mucho más grande. Es el drama de al menos 790 personas, 790 personas, de ellas niños. Y yo voy a aclarar por último los eufemismos que han estado utilizando en el término niños menores de edad. La minoría de edad en Cuba, por más vueltas que le den, no se adquiere a los 16 años, como ellos están diciendo. El otro día Randy Alonso se le ocurrió decir en Cuba Debate, en un artículo, que la minoría de edad finalizaba a los 16 años porque te daban un carnet de identidad y porque podías votar. Eso es una burda manipulación y eso es una burda mentira. La mayoría de edad en Cuba, como en muchísimos países del hemisferio, se alcanza a los 18 años. Usted a los 16 años, aunque tenga un carnet de identidad, no se puede casar si su papá no lo autoriza. Usted a los 16 años, aunque tenga un carnet de identidad, no puede vender su casa si tiene una en propiedad si su papá no lo autoriza. Usted a los 16 años no puede manejar en Cuba. Por tanto, usted no es mayor de edad. La mayoría de edad, de acuerdo al Código Civil cubano, se alcanza a los 18 años, que es cuando la gente adquiere la capacidad plena, a los 18 años de edad. Cualquier otra cosa es una manipulación. Es una manipulación que necesita hacer el gobierno cubano, entre otras cosas, porque incumple sus propios compromisos internacionales. Los compromisos internacionales que adquirió cuando firmó la Convención de los Derechos del Niño, que dice que niños son todas las personas menores de 18 años. No hay ningún conflicto. Yo no tengo absolutamente ningún conflicto en denominar niños a las personas de menos de 18 años. Y mucho menos si los llamo niños para señalar un problema que es mayor, y es el hecho de que están sufriendo la represión política de un Estado por el simple ejercicio de sus derechos. Por tanto, el que entienda que hay una manipulación mediática por llamarle niños a personas que están sufriendo penas y peticiones de 20 años, de 15 años, de 17 años, de 23 años, con 16 y 17 años, es porque quiere disminuir la gravedad del problema real. Es porque quiere dislocar donde realmente descansa el objeto de discusión, y es la represión de un Estado sobre seres que son indefensos, seres que son indefensos y que los está tratando sencilla y llanamente con el rigor más grande que tiene la ley. Y también es una manipulación decir que los niños de menos de 16 años que participaron en las protestas del 11 de julio no han sido víctimas de nada. El hecho de que no hayan sido procesados por la justicia ordinaria cubana no quiere decir que los niños que participaron el 11 de julio de menos de 16 años no hayan sufrido consecuencias. Y ahí están los datos. Hay 10 niños que fueron conducidos a una escuela de conducta por el simple hecho de haber participado en las protestas del 11 de julio. Hay niños que hoy están siendo revictimizados en sus propias escuelas, porque hay 17 de esos niños que ha declarado la Fiscalía que hoy en sus escuelas están teniendo un seguimiento pormenorizado de oficiales del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación. Hoy hay niños que en esas escuelas de su Ministerio de Educación, sus amiguitos los están mirando y están diciendo, este es el niño que tiene problemas de conducta, este es el niño que lo monitorean constantemente, este es el niño estigmatizado. Incluso esos 17 niños que están recibiendo o están teniendo una atención especializada en sus propias escuelas son niños que están sufriendo consecuencias por haber salido a la calle a protestar. Y son niños que han sido revictimizados doblemente, ellos y su familia. Porque yo quiero recordarle a la audiencia que días después del 11 de julio, creo que 2 días después del 11 de julio, Humberto López entrevistó en el programa Hacemos Cuba a la coronel Moraima Maravé, que dijo que los niños que habían salido a la calle pertenecían a familias marginales, a familias disfuncionales. O sea, sencilla y llanamente había una revictimización por parte de ese mismo Estado opresor y sus autoridades, no solo con relación a los niños, sino con relación a los familiares de esos niños que han sido declarados también responsables de que ellos hayan salido a la calle. Por tanto, hoy debemos dejarnos de eufemismo. La manipulación no es de la prensa independiente, la manipulación no es de Justicia UCJ, la manipulación sencilla y llanamente es de aquellos que tienen que hacer una construcción paralela y ajena a la realidad y al derecho internacional para poder justificar la represión de 55 menores de 18 años. Eso es lo que importa en Cuba. 55 menores de 18 años que algunos de ellos están sufriendo o están a expensas de penas muy graves. Pero la pena más grave que están sufriendo esos niños es ni tan siquiera estar enfrentando sus procesos penales en libertad. Son niños que llevan 6 meses presos. No importa la decisión del Estado cubano mañana. No importa si mañana el Estado cubano decide ponerlos en libertad.
No importa si mañana el Estado cubano decide ponerles una multa a ellos y a sus familiares, porque son niños que ya han gastado 6 meses de su vida en las condiciones más impropias que puede vivir un ser humano. Yo he estado en las cárceles cubanas por motivo de trabajo y las cárceles cubanas no son ningún paseo, por más que lo quieran vender, como lo venden al mundo entero con las visitas guiadas que le dan algunos diplomáticos o las visitas guiadas que le dan algunos estudiosos de derecho después de congresos internacionales. No es un paseo y es en esas cárceles donde están esos menores de 18 años. No importa si a los manifestantes de Obispo, los que hoy no hablamos, después de 8 meses de estar presos les pusieron una multa, porque lo que importa es que no importa si fueron juzgados o no, ya cumplieron condenas sin haber sido juzgados, sin haber sido considerados responsables de un delito. Tuvieron 8 meses en prisión sin pagar, sin ser sometidos a un debido proceso. Y eso es exactamente lo mismo que le puede pasar al centenar de presos políticos que hoy tenemos en nuestra mano. Mañana perfectamente el Estado cubano puede tomar una decisión de liberarlos a todos, pero ya el daño habrá estado hecho, porque llevan como mínimo 6 meses siendo sometidos a las más graves vejaciones, que es la prisión injusta. E incluso al interior de las prisiones también están siendo estigmatizados, también están siendo tratados de manera diferente. Y si no lo creen, escuchen a los familiares, escuchen a los propios presos, porque también tendemos a intentar sobredimensionar las justificaciones, a intentar buscar la evidencia más allá de lo evidente, de no escuchar a las víctimas. A veces le exigimos a las víctimas que nos prueben cosas que no le exigimos al gobierno cubano que pruebe. El otro día alguien me decía que era un subregistro que estaba muy mal logrado, sin metodología, el registro de justicia en CJ. Pero sin embargo nadie se ha cuestionado hoy la veracidad de las cifras que nos ha ofrecido la Fiscalía, que hoy está hablando de 790 personas imputadas, pero eso no quiere decir que hayan sido 790 personas o 800 personas las que detuvieron después del 11 de julio. Imputado no es lo mismo que detenido. Imputado es aquella persona que la Fiscalía decidió que tenía que enfrentar un proceso penal. Pero hay cientos de cubanos que fueron detenidos después del 11 de julio y que fueron liberados a los 3 días, a los 4 días, a los 5 días después. Sin embargo, jugaron 4 y 5 y 6 días de cárcel por salir a la calle a ejercer un derecho. Y les pongo un ejemplo. 4, 5, 6 días, 72 horas, una semana, también son sanciones para algunos delitos en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay que intentar pues desconectarse un poco y pensar realmente dónde está realmente el dolor, dónde está la gente a la que hay que escuchar. Hay que creer a un gobierno que realmente su ministro de Relaciones Exteriores se paró 2 días después del 11 de julio y le dijo al mundo entero, al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera que le trajera el nombre de un menor de edad preso en Cuba. Y esa persona hoy ha sido desmentida por la propia prensa del Estado al que representa. Esa es una persona que hoy no debería estar ocupando su cargo, porque esa es una persona que sencillamente le ha mentido al pueblo cubano y al mundo en televisión nacional. Y no ha sido desmentido por mí, no ha sido desmentido por Justicia en CJ, ha sido desmentido por la propia prensa del partido al que pertenece. Eso es suficiente evidencia para demostrar que las falsedades no vienen de la sociedad civil cubana. La sociedad civil cubana puede haber cometido falsedades, puede haber cometido errores, pero quien está demostrado 100% que ha mentido consuetudinariamente es el Estado y el gobierno cubano encarnado en la figura del Partido Comunista.